mucha atención porque vamos a desarrollar las funciones que cumple en este caso esta persona importante dentro del Ministerio Público. ¿Sí? Mi nombre es Juan Carlos de los Santos Bernal y cualquier pregunta que tengan la pueden realizar para poder absolverlas, ya sea en el transcurso de la sesión o al finalizar la misma. Bien, primero antes de hablar de las funciones del asistente administrativo, hay que primero dar un contexto respecto al Ministerio Público, ¿sí? El Ministerio Público es esta institución, no corre aquí, pero corre allá. ¿Por qué corre allí? El Ministerio Público viene a ser en este caso esta institución, ¿sí? En la cual, ¿no? Podemos ver, es un organismo que va a ser autónomo, en ese caso del Estado. El Ministerio Público no va a depender ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Judicial, ni en este caso del Poder Legislativo. Es un organismo constitucionalmente autónomo. Va a prevenir y perseguir el delito y va a proteger a las víctimas y, en ese caso, testigos. Cuando hablamos del Ministerio Público nos referimos a que es esa institución en la cual la máxima autoridad va a ser el o la fiscal de la nación. ¿Sí? Esa característica importante que la vamos a ver luego, que es el tema de la jerarquía en esta institución. Recordemos que el fiscal de la nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos por un periodo de 3 años. Ustedes saben que en la actualidad han habido varios cambios en el Ministerio Público y vamos a comentar de ellos para que puedan estar actualizados y que sí, en el momento en algún examen puedan absolver las preguntas con total facilidad. El Ministerio Público, ¿sí? Está compuesto, esta data que les voy a dar ahorita es una data actualizada a julio de este año, ¿sí? Está compuesta por 8 fiscales supremos y cada fiscal supremo tiene, en este caso, un fiscal adjunto, en este caso 29 fiscales adjuntos. Tenemos un número total de fiscales superiores, 282, y 529 fiscales adjuntos. Y los fiscales provinciales, 2.240, y adjuntos 5.250. Esta es una data actualizada a julio de este año y es una data oficial del Ministerio Público. Recordemos que, como mencionamos hace un momento, el Ministerio Público viene a ser un organismo, ¿no? Un organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos. Recordemos que en la actualidad en nuestro país existen 34 distritos fiscales, ¿sí? El actual fiscal de la Nación, el fiscal interino, es el señor Tomás Aladino Gálvez Villegas. Ese es nuestro actual fiscal interino, el máximo representante en la actualidad del Ministerio Público. No confundirse, ¿sí? Porque esto ha pasado recientemente y de repente algunos no se han enterado. Es importante tenerlo en cuenta si es que alguna pregunta que le realizan cuando vayan a postular al Ministerio Público puedan responderlo de manera correcta. Como mencionaba hace un momento, este fiscal que tenemos en la actualidad ha sido elegido, no se elige solo, no lo elige el Poder Judicial, no lo elige el Presidente de la República, lo elige la Junta de Fiscales Supremos, quienes podemos ver en esta foto. En la actualidad está compuesta por este grupo de fiscales supremos, quienes se reúnen y eligen a en este caso, al fiscal de la Nación, por un periodo de 3 años. ¿Sí? Les hablaba de la característica de la jerarquía en el Ministerio Público. Es muy importante tener en cuenta la jerarquía que va, en este caso, a verse en el Ministerio Público. En primer lugar, ¿no? Como máxima autoridad, y ya lo había mencionado, tenemos al fiscal de la Nación, ¿no? Como podemos ver aquí, no solamente es el fiscal de la Nación, sino dentro de hay un órgano de control institucional y oficinas especializadas. Debajo del fiscal de la Nación tenemos a los fiscales supremos, ¿no? La Junta de Fiscales Supremos. Y dentro de estas fiscalías supremos tenemos varias fiscalías especializadas. Como podemos ver aquí, las fiscalías supremas penales, civiles, contencioso administrativo y también en este caso las de control interno. Luego de esto tenemos a las fiscalías superiores. Las fiscalías superiores en penales, civiles, mixtas de familia, especializadas, descentralizadas y supranacionales. Dentro de esto vamos a encontrar también la Junta de Fiscales Superiores de cada distrito fiscal. Cada distrito fiscal tiene un presidente, quien vendría a ser el presidente de cada distrito fiscal, y también este presidente de cada distrito fiscal va a ser elegido entre los fiscales superiores que hay dentro de ese distrito. Y
Por último, pero no menos importante, tenemos a la Junta de Fiscalías Provinciales de cada distrito fiscal, y aquí vamos a ver las fiscalías, como por ejemplo las provinciales, las corporativas, las civiles, las mixtas de familia, especializadas y también las de prevención de delito, entre otras que hay, ¿sí? Entonces, es importante tener marcada esa diferenciación jerarquizada en la cual tiene el Ministerio Público. Dentro de las diapositivas que se les ha facilitado a ustedes y que ya están en su aula virtual, vamos a poder ver esta composición funcional y también, en este caso, las funciones que va a desarrollar cada uno de estos, que me imagino ya lo han visto en sesiones posteriores, pero se las he traído adicionalmente para que refuercen, ¿no?, estos temas. Uno de los símbolos que tiene el Ministerio Público es ese que vemos aquí, que para hacerlo rápido, podemos apreciar distintas simbologías dentro, ¿sí? Tenemos un barayo, que es el símbolo de autoridad sostenido por ambas manos, una balanza que va a simbolizar el equilibrio de la libertad con la paz, ¿sí? Y también tenemos, en este caso, el sol llameante, que representa el sol de la justicia, las tres normas jurídicas, en este caso, fundamentales, en este caso el incanato, como el Amasúa, Maqueya, Amayuya, y una leyenda inferior en la cual indica la leyenda del Ministerio Público, ¿sí? Eso es también importante saber como dato curioso, dato extra, ¿sí? Para ahondarnos más ya en el tema de en dónde nos encontramos, ¿no?, los asistentes en función fiscal, los asistentes administrativos, vamos a ver cuál es la composición que tiene el Ministerio Público. Hay componentes funcionales, son tres: el componente fiscal, el componente forense y, en este caso, el componente administrativo. En primer lugar, tenemos el componente fiscal. Vamos a encontrar aquí los fiscales, que son el pilar fundamental de la institución, en este caso del Ministerio Público, quienes van a dirigir un despacho fiscal, ¿no es cierto? Y van a ejercer, en este caso, la acción penal en nombre de la sociedad, realizando también la prevención del delito y la protección de víctimas, como la defensa de los derechos humanos en la sociedad. Pero no solamente tenemos a los fiscales dentro de este organigrama del Ministerio Público, sino también tenemos detrás un personal forense, ¿sí?, que va a verse reflejado mediante el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que tiene cada distrito fiscal. Ahí vamos a encontrar médicos, peritos, ¿no?, porque también tenemos áreas de peritaje y de diferentes profesiones, ingenieros, como mencionaba ya, médicos, contadores, entre todos quienes van a coadyuvar a que el fiscal pueda realizar una buena investigación, ¿no? Ya sea, se van a necesitar médicos para un levantamiento del cadáver, de repente un grupo especial de una fiscalía en específico que ve delito de lavado de activos, van a necesitar peritos contadores, quienes puedan coadyuvar, ¿no es cierto?, con eso, ingenieros. Entonces, hay todo un equipo humano detrás del Ministerio Público, que en ese caso vendría a ser el personal forense. Y el personal administrativo, quienes aquí en este caso estaría el asistente administrativo y también el asistente en función fiscal, ¿no?, que va a ser ese componente administrativo que es fundamental, obviamente, para el correcto funcionamiento del Ministerio Público, de la Fiscalía, ya que le va a brindar el soporte logístico de recursos humanos y tecnológico necesario para que los fiscales y los peritos puedan desempeñar correctamente las funciones que estos tienen, ¿sí? El componente fiscal, ya hablábamos, ¿no?, está compuesto por fiscales supremos, superiores y también las fiscalías especializadas. Hablamos del componente forense, de que van a haber aquí médicos, ¿no?, médicos legales, ¿no?, van a haber en este caso otros profesionales quienes van a coadyuvar con la función fiscal. Y también el componente administrativo, que hablamos de los asistentes administrativos, la persona de recursos humanos y también los asistentes en función fiscal, que también son considerados como personal administrativo. Si nosotros ya queremos ahondar netamente en el tema de qué labores va a cumplir el asistente administrativo dentro del despacho fiscal, tenemos que tener en consideración y revisar antes los lineamientos de gestión de la Fiscalía Corporativa. Estos fueron dados en el año 2021 y allí vamos a poder encontrar, vamos a encontrar un listado de cuáles son las funciones que en este caso va a tener el asistente administrativo. Y vamos a abordarlas, cada una de ellas, el día de hoy con casuística, ¿no?, para poder hacer más entretenida la sesión. Bueno, el soporte normativo que va a tener en cuenta la persona que va a elaborar en el Ministerio Público no es solamente los lineamientos que mencioné hace un momento, sino también
nuestras funciones están reguladas, la función propia del fiscal está regulada en la Constitución, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la Ley de la Carrera Fiscal también, en el Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio Público y en el Reglamento de Función de Prevención del delito del Ministerio Público. Toda esa normativa es importante revisarla. También existe normativa adicional que ha sido creando a lo largo del tiempo, como por ejemplo el reglamento de la carpeta fiscal, el reglamento de las notificaciones en el Ministerio Público, entre otras normativas que vas a tener que revisar para poder cumplir una labor efectiva dentro del Ministerio Público, que lo vas a tener también, no te preocupes, en tu aula virtual y que la vamos a ir revisando poco a poco conforme se lleva a cabo esta sesión. Tenemos que ponernos en contexto a dónde vamos a ir. Si es que nosotros vamos en este caso, a postular ya sea el asistente administrativo o asistente de función fiscal, tenemos que tener en consideración a dónde vamos a ir. ¿Cómo está compuesta una fiscalía corporativa penal? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya hablábamos hace un momento que en la actualidad el número total de fiscalías provinciales es de 2.240. O sea, existen en el país 2.240 fiscales, quienes lideran en este caso una fiscalía, y 5.250 fiscales adjuntos. ¿Cuál es esta diferencia entre un fiscal provincial y un adjunto? Bueno, dentro de este organigrama interno que tiene una fiscalía, el fiscal provincial va a ser quien va, en este caso, ser la cabeza del despacho fiscal y va a estar acompañado de un fiscal adjunto provincial. Si nosotros revisamos los lineamientos de la gestión de la Fiscalía Corporativa Penal, vamos a encontrar que existen diversos modelos de cómo una fiscalía se va a organizar. No existe un modelo único, existen varios modelos, pero el modelo común es este. Por ejemplo, en la fiscalía que laboro yo, hay un fiscal provincial o una fiscal provincial y dos fiscales adjuntos. Y cada fiscal adjunto tiene un asistente en función fiscal y un asistente administrativo. Esto puede variar, sí, puede variar, de acuerdo a la fiscalía, ¿no es verdad? Y de acuerdo también a la carga y a los delitos que estos tengan. Hablábamos de los fiscales provinciales adjuntos, hay una diferenciación. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen que vemos aquí, vamos a poder diferenciarlos por la medalla que llevan y la posición en la que están llevando. Por ejemplo, podemos identificar a un fiscal adjunto provincial y un adjunto superior por esta medalla que llevan, ¿no? En el cuello, una cinta blanca con hilo bicolor, rojo y blanco en los bordes y trae consigo la medalla propia del Ministerio Público. Cuando veamos a un fiscal con una medalla no blanca, una cinta blanca con el símbolo del Ministerio Público, es porque es un fiscal provincial o un adjunto superior. Mientras que un fiscal adjunto provincial va a tener una cinta blanca con hilo bicolor rojo y blanco con bordes en el pecho y una solapa, ¿no? Que también va a tener, en ese caso, el símbolo del Ministerio Público. Es algo importante también a tener en consideración. Una de las primeras funciones que tiene o que nos señala, en este caso, los lineamientos del asistente administrativo, ya para entrar de lleno a las funciones que van a tener ustedes, va a ser la de recibir y registrar en el sistema informático el ingreso de escritos, oficios y otros documentos que van a ingresar, ¿sí? Recordemos que dentro del Ministerio Público tenemos herramientas que nos van a poder permitir descargar esa información, ya sea mediante el sistema de gestión fiscal o la bandeja fiscal que está siendo aplicado últimamente en más distritos fiscales, ¿no? Podemos decir que es la herramienta que a futuro se va a utilizar. Ustedes van a poder también tener una clase especial en la cual van a conocer el sistema de gestión fiscal, la voy a llevar también yo, y vamos a poder conocer más cómo se maneja esta herramienta. Les explico un poco más esto. Muchas veces los asistentes administrativos cumplen también la función o la labor de mesa de partes. Entonces, como mesa de partes de un despacho fiscal, van a ser la primera cara que va a recibir, en este caso, ya sea a los usuarios, ya sea un investigado, un agraviado, abogado de las partes, los policías que van a venir a dejar informes policiales, o de repente algún requerimiento que nos envíen del Ministerio Público. Toda esa información va a llegar por medio de mesa de partes. Y vamos a hacer la cara que vamos a recibir esa información, clasificarla y, como dice aquí,
recibir la información, clasificarla y descargarla en el sistema de gestión fiscal. Y luego ponerlas en conocimiento del fiscal que está a cargo de la investigación. ¿Qué vamos a recibir? Vamos a recibir, por ejemplo, escritos de que las partes van a poder presentar, ¿no? Obviamente dentro de una investigación que está dentro del despacho fiscal en el cual tú laboras, no puedes recibir documentos de otro despacho fiscal. Para eso tienes que revisar previamente que el documento que está siendo ingresado por mesa de partes sea de una investigación que está viendo alguno de los fiscales que está dentro de tu despacho fiscal, ¿sí? Vamos a recibir también oficios remitidos ya sea por, tal vez dentro de la investigación, se solicitó algún hospital en específico, un certificado médico, no un informe médico, y todo eso va a regresar mediante un oficio por parte de esa autoridad, ¿no? O de repente solicitamos una información a una entidad como la SUNAR o CITEL, ¿no? Toda esa información va a regresar a nuestro despacho mediante un oficio que obviamente va a tener que ser recibido por el asistente administrativo, quien cumple la labor de mesa de partes, y registrado, como les mencionaba, en el sistema de gestión fiscal. U otros documentos que también ingresen, puesto que estando en la labor de asistente administrativo, van a llegar también requerimientos a tu despacho fiscal. Requerimientos de tu superior jerárquico, por ejemplo, del presidente de la Junta de Fiscales de tu distrito fiscal, del superior jerárquico que tienes tú, pidiendo información, por ejemplo, de cuántos procesos inmediatos tuviste durante el mes, a cuántos detenidos se le dio libertad, cuáles son los fundamentos que se utilizaron para dar libertad a esos detenidos durante el turno penal, información de cuántos detenidos tuviste en el mes, ¿no? Cuántos casos tienes, cuántos delitos, cuántos casos tienes por tales delitos. Entonces, bastante información que nos van a requerir y que en este caso el asistente administrativo va a tener que responder mediante un oficio, ¿no? Es por eso también importante saber poder redactar, ¿no? Oficios, hacer informes, ¿no? Para poder responder a esa información que nos van a requerir en el día a día, ya sea nuestros superiores, ¿no? U otra información que nos requieran en el momento. Les presento, este es el sistema de gestión fiscal, este es el icono. A este aplicativo solamente vas a poder ingresar estando en el Ministerio Público. En una computadora normal no vas a poder ingresar al sistema de gestión fiscal. Y pues este es el ingreso al sistema de gestión fiscal. Nos va a pedir un usuario y una clave que te lo van a dar cuando tú ingreses a laborar al Ministerio Público. Algo que también es importante cuando nosotros llegamos a laborar al Ministerio Público y vemos, ¿no? Es este código largo que muchas veces las partes no entienden, inclusive algunos que de repente estamos todavía iniciando en este mundo del derecho, no entendemos por qué tantos números, por qué el año, por qué ese número de acá. Vamos a explicarlo un poco, ¿sí? El número largo que vemos aquí, que muchas veces es de 6, 9 dígitos, va a ser el número de la dependencia fiscal. Cada dependencia fiscal, cada fiscalía corporativa penal tiene un número específico, un correlativo, que va a hacer que esa carpeta sea única. No va a poder haber un número de carpeta igual en otra fiscalía, ya sea dentro de tu distrito fiscal o en otro distrito fiscal. No, este código es único. Este código largo, todo en general, es un código único que va en este caso a hacer que esta carpeta no pueda haber un número similar en otra fiscalía. Luego vamos a apreciar que existen, en este caso, un año, ¿no? El año en el cual se cometió el delito o ingresó la denuncia al Ministerio Público. El número correlativo y el número del cuaderno. Lo que nos va a importar aquí, si es que estamos ya hablando dentro del Ministerio Público, va a ser el correlativo y el año. El correlativo y el año para poder identificar, en ese caso, cuál es el número de la carpeta fiscal, ¿no? En ese caso, cuando ingresamos al sistema, nos va a permitir que, como les mencionaba, solamente pongamos el número de caso y el año, ¿no? Si corresponde a tu despacho fiscal, automáticamente te va a dar la información. Pero si no te sale nada es porque de repente le pertenece a otro despacho fiscal, lo hay que revisar bien si es el número correcto o no. Eso lo vamos tal vez a aprender en la próxima clase de sistema de gestión fiscal. Otra de las funciones que va a tener el asistente, en ese caso administrativo, va a ser la de recibir, clasificar y registrar en el día
los documentos que van a ingresar, ¿no?, al despacho fiscal, dando cuenta al fiscal provincial. Y es que, como les mencionaba, los documentos que van a ingresar, tú vas a tener que recibirlos, ¿no?, darle esta recepción, clasificarlos, si es un escrito, si es un oficio, si es un informe policial, ¿no?, y registrarlo, ya sea en tu sistema de gestión fiscal o en el sistema de la bandeja fiscal, en estos dos sistemas que mencioné hace un momento. Y es importante que esto sea puesto en conocimiento en el día del fiscal responsable del caso. ¿Por qué es importante ponerlo en conocimiento en el día? Porque pongamos que nos llega un escrito de un recurso de elevación de actuados. Estamos no solamente recibiendo un recurso impugnatorio de una de las partes, sino también un recurso que tiene un plazo, ¿no es cierto? Tiene un plazo que hay que contabilizar para ver si este recurso impugnatorio como recurso de elevación de actuados ha sido presentado en el plazo correcto y poder seguir con el procedimiento, ¿no es cierto?, de elevarlo al superior jerárquico para que pueda emitir un pronunciamiento respecto a esa elevación que ha planteado la parte, a una de las partes, ¿no? O alguna información que se requiere en el día que el fiscal ha solicitado y lo necesita para poder resolver un caso, ¿no? Entonces es importante que toda esa información sea puesta en conocimiento del fiscal que está a cargo de la investigación en el día. La forma en cómo registrarlo, bueno, en el sistema de gestión fiscal o la bandeja, y también existen formas de cómo, ¿no es cierto?, darle al fiscal los escritos. Los despachos fiscales tienen distintas mecánicas en cómo darle cuenta al fiscal, ¿no? A veces algunos despachos tienen ciertos cuadernos en los cuales se registra, ¿no?, el día que se le entregó, los escritos que se le entregaron, cuántos folios tenía este escrito, a qué carpeta correspondía, si es que el escrito, o en ese caso el escrito o el oficio, tenía alguna especie adicional, teniendo en cuenta especie, por ejemplo, a una información que nos remitan, un USB donde se encuentre un video en el cual se pueda ver las personas que cometieron el delito, entre otras especies que van a poder encontrarse en cada investigación en concreto, ¿no?, en cada investigación en concreto. Hablábamos de vamos a recibir los escritos de las partes procesales y los oficios de respuesta de algunas autoridades, ¿no?, ya sea de la policía, del hospital, de la SUNAR, la SUCAM, distinta información que vamos a recibir como asistentes administrativos, que vamos a tener que filtrarla, registrarla y ponerla en conocimiento al fiscal para que se pueda tomar en conocimiento de esta información que es ingresante. Otra de las funciones que vamos a tener aquí, es el tema acá del cargo de recepción. Mencionábamos que como mesa de partes, algunos asistentes administrativos cubren la labor también de mesa de partes. Vamos a recibir los documentos. No es que yo entregue un documento, o sea, recibo un documento y automáticamente ya me lo guardo, ¿no?, sino hay que dejar constancia que esa persona que me trajo ese documento, ¿no?, está ingresando a mi despacho fiscal, ¿no? Y para eso existe un cargo de recepción que tiene cada despacho fiscal, es este sellito, que imagino en algún momento lo han visto, creo que está aquí, sí. Obviamente esto va a variar de acuerdo a cada fiscalía, pero los sellos en concreto, bueno, dice Ministerio Público, la fiscalía en la cual está recibiendo ese documento, una fecha en específico recibido y la hora y la cantidad de folios, ya sea del escrito o el oficio, que nos va a permitir también corroborar que esa información ingresó a nuestro despacho fiscal. No solamente para tener esa información nosotros, sino también la parte que está dejando este documento y tener una constancia de que efectivamente este escrito se ingresó por medio de los canales correctos del Ministerio Público. Ya sea, en este caso, el sello, si es que este documento ha sido dejado por la mesa de partes físico o también por medio de la mesa de partes virtual. Cada fiscalía tiene un correo electrónico, ¿no?, asignado oficial en el cual ingresa toda la documentación y también el encargado de mesa de partes va a tener que dar conformidad a estos escritos que ingresan, ¿no? Y ahí podría el abogado, ¿no?, el abogado de la parte de procesar, ver cuándo ingresó este escrito, si es que se recibió correctamente, ¿no?, si es que el Ministerio Público ya tiene conocimiento de este escrito u oficio que se ha presentado, ¿no? Como mencionamos aquí, el cargo es una constancia manual o mecánica que se coloca en el documento de su presentación. Se precisa, importante señalar,
la fecha, la hora, la dependencia fiscal, el número de folios, si se acompaña algún objeto, entre otros datos importantes. Y está suscrito por el asistente administrativo. Y es que esto es importante, como le mencionaba. Precisar cuándo ingresó este documento, precisar la fecha correcta, la hora también. Hay un horario de labores en el Ministerio Público, ¿no? Si es que cuántos folios ingresaron, ¿no? Ponte en el caso de que tú recibiste un documento que tenía, no sé, 10 folios, según lo que dice el escrito, sin embargo, al revisar tú te das cuenta que tiene menos, tiene 8. Entonces, es importante precisar ahí la cantidad de folios que estás recibiendo, para que en el futuro no haya un inconveniente, que la parte te diga, oye, pero yo dejé este escrito y tenía pues 10 folios, ¿no? ¿Y por qué ahora me dice que tiene 8? Entonces, es importante precisar, dejar todo constancia allí. Si es que también tiene alguna especie, ¿no? También dejar constancia en ese cargo de recibido, ¿no? Para tener una constancia de qué es lo que se recibió, porque recordemos que esos escritos y esos oficios que son recibidos automáticamente luego van a formar parte de la carpeta fiscal, ¿no? Como asistente administrativo recibes el documento, se lo das al fiscal que está a cargo del caso y él, mediante su asistente de función fiscal, va a adjuntar esto en su carpeta fiscal y nuevamente va a emitir un proveído o una disposición de acuerdo a lo que esté solicitando la parte en ese escrito. Otra de las funciones que tiene el asistente administrativo es la atender al usuario, facilitando las carpetas fiscales para su lectura. También en ese caso expedición de copias dispuestas por el fiscal. Y es que aquí, como les mencionamos, el asistente administrativo, una de las funciones que va a tener es, en ese caso, de mesa de partes, va a recibir a los usuarios, ¿no? El primer usuario, cuando el usuario llega a un despacho fiscal, la primera persona que va a ver es al asistente administrativo. No va a ver al fiscal provincial, ni a los adjuntos, ni mucho menos a los asistentes en función fiscal. Quien va a atenderlos es el asistente administrativo. Por eso es muy importante la labor que tiene el asistente administrativo de también tener esa empatía con el usuario. Con el usuario que muchas veces no conoce. A veces algunos usuarios vienen sin saber por qué se les está denunciando, no saben ni siquiera su número de carpeta, porque tal vez nunca estuvieron inmersos en una investigación. Entonces hay que tener mucha paciencia con ellos, mucha empatía, ¿no? Asesorarlos en todo lo que ellos te pidan, ¿no? Respecto a temas de horarios, de atención del fiscal, horario de las lecturas de las carpetas. Respecto a los horarios de las lecturas de las carpetas y el horario de atención de los fiscales, va a depender de cada despacho fiscal. No existe una normativa única que nos diga, los fiscales van a atender de 9 a 10, las lecturas de la carpeta son de 11 a 12. No, cada despacho fiscal va a tener esa autonomía de, en este caso, poder organizarse, ¿no? Y ver a qué hora atienden los usuarios, a qué hora facilitan las carpetas, de acuerdo a cómo se organiza cada despacho fiscal, ¿no? Es por eso que quienes de repente en algún momento han ido al Ministerio Público, ya sea como abogados o como parte, se pueden haber dado cuenta que en una fiscalía atienden en la mañana y la lectura es en la tarde, la otra fiscalía tiene un horario diferente. Entonces no hay un horario estandarizado respecto a las entrevistas con los fiscales ni tampoco el tema de las lecturas de las carpetas fiscales. La atención al usuario, facilitando las carpetas fiscales para su lectura. Y es que aquí, si bien los asistentes administrativos no tienen directamente a la mano la carpeta, puesto que esa es trabajada y hay una responsabilidad de la misma por parte del asistente en función fiscal y el propio fiscal que está a cargo de esa investigación, va a ser ese mediador entre la parte que quiere acceder a los actuados, a la carpeta, y el fiscal. Le va a tener que requerir al fiscal que le facilite la carpeta en el horario establecido para que éste se la pueda dar y pueda facilitársela al usuario, ¿no? Obviamente, no está de más decir que esa carpeta que se le va a facilitar al usuario tiene que estar actualizada. No le vas a entregar una carpeta que no está al día, que no tiene los últimos escritos que ingresaron a la carpeta, una carpeta que no está foliada, vamos a verlo luego también. Tiene que estar todo acorde, ¿no? Para que el usuario pueda tener la información de primera mano, ¿no? La información actualizada y pueda, en ese caso,
realizar los escritos o los pedidos que quiera realizar dentro de la investigación, ¿no? Expedición de copias dispuestas por el fiscal. Sí, muchas veces las partes procesales solicitan copias y si bien dentro del alineamiento de la gestión de las Fiscalías Corporativas Penales se le señala que el asistente administrativo va a facilitar las copias, esto también puede variar, depende de cada despacho. Algunos despachos por la propia carga también le dan esa labor a los asistentes de función fiscal, pero el reglamento nos dice que es la labor del asistente administrativo expedir esas copias, ¿no? Expedir esas copias que piden, ya sea simples o certificadas, las partes procesales dentro de cada investigación. Mencionamos que la hora de lectura es variada, depende de cada despacho fiscal, y tener en cuenta que la información que se le va a facilitar a los usuarios en cada carpeta fiscal, ya sea información cualquiera, información de un escrito que ha ingresado, de alguna diligencia que el fiscal haya hecho, del fiscal que está a cargo del caso, solamente se la pueden facilitar a los usuarios, ¿sí? Es por eso que al momento de atender es importante preguntar, ¿no? ¿Por qué caso usted viene, consulta, usted qué parte procesal es el investigado, el denunciado, cómo se llama, o es abogado usted de qué parte, doctor ya se apersonó? Y es bastante fácil verlo en el sistema de gestión fiscal, porque ahí, como tú vas a descargar toda la información que llega, ¿no? Vas a poder descargar, ver en tu legajo del sistema de gestión fiscal, ese abogado sí está personado, ¿no? Por el nombre. Entonces, esta información se le puede dar solamente a las partes procesales. Ya sea la información que tú se la vas a facilitar por medio de la información que vas a ver dentro del sistema de gestión fiscal o la bandeja fiscal, o también la información que le vas a dar mediante la carpeta, ¿no? No se la puedes dar la carpeta fiscal a cualquier persona, ¿no? Tiene que ser obviamente solamente una parte procesal dentro de la investigación. Otra de las funciones que tiene en este caso el asistente administrativo es la de digitalizar, imprimir o fotocopiar, así como certificar los actuados de las carpetas fiscales y sus anexos según lo disponga el fiscal. Y es que, como mencionaba hace un momento, si bien en algunos distritos fiscales ya tienen las carpetas fiscales digitalizadas, en la gran mayoría no tenemos todavía la digitalización de las carpetas. El sistema de gestión fiscal no te permite no se digitaliza toda la carpeta. En el sistema de gestión fiscal lo que vas a ver pues ahí es descargar las disposiciones, las providencias, las actas que vaya a realizar el fiscal, en ese caso las declaraciones que realicen las partes procesales, ¿no? Información precisa que va a emitir el fiscal dentro de la investigación va a poder ser descargada en el sistema de gestión fiscal, pero todos los escritos no. De repente en otros sistemas sí se puede, pero aquí, a menos en la gran mayoría, todavía no se ha digitalizado toda la carpeta. Y es por eso que la mayoría de despachos tienen todavía las carpetas en físico. Y si es que una de las partes procesales requiere copias digitalizadas de la carpeta fiscal, vas a tener que solicitarla y tener que escanear todo, ¿no es cierto?, para poder remitírselas, si es de manera digital, ya sea a su correo electrónico, o si es de manera física, pues sacarle copias y facilitarlas en formato físico. No va a depender del requerimiento que realice, en este caso, las partes procesales. Imprimir o fotocopiar, así como certificar los actuados, ¿no? Y es que a ustedes, ¿qué les suena copias certificadas? ¿Qué es certificar? Una copia certificada es una reproducción fiel de un documento original que ha sido autenticada por una entidad competente. Tú como asistente administrativo vas a poder certificar de repente una información, un escrito, una información que esté dentro de la carpeta fiscal, pero no cualquier información. Tiene que ser un documento que tú encuentres en formato original. No me vas a certificar una copia de una copia que te enviaron. No, porque tú le estás dando ese sello de validez, de que esa copia que tú estás certificando es fiel a la original que tú viste en la carpeta, ¿no? Porque esa certificación que tú le estás dando es esa función de decir, oye, esto es tal cual como el documento original que yo tengo en mis manos y lo estoy viendo. Inclusive en este sello que le vas a poner, hay sellos, se le puede también hacer de manera digitalizada. Tú vas a tener que poner tu nombre y tu rúbrica y la fecha en cuándo certificaste eso. Entonces, tú te estás haciendo responsable de que el documento que estás certificando es igual al original.
Es por eso que es importante siempre revisar qué documentación yo voy a certificar. No es certificar por certificar, es certificar solamente un documento que, en este caso, tú puedes verificar que sea original, ¿no? Bueno, aquí vemos un ejemplo de un sello que se utiliza, ¿no? En el cual dice certifico que el presente documento es copia fiel del original, ¿no? Que me remito en caso necesario. Pones la fecha, ¿no? Tu nombre, apellidos, ¿no? Y la función que tú cumples, ¿no? Asistente en función fiscal, asistente administrativo, dependiendo acá, pues, la fiscalía de la cual tú representes, ¿no? Entonces, es una de las funciones que también va a realizar, en ese caso, el asistente administrativo, ¿no? Obviamente, según lo que disponga el fiscal, que te está, en ese caso, dando esta función, te está ordenando que realices ello. Hablamos un poco de las copias de la carpeta fiscal. Estas copias de la carpeta fiscal, algunas partes a veces no conocen mucho respecto al tema de las copias. ¿Por qué? Porque a veces muchas partes creen que solo basta con pedirlo de manera verbal, porque hay algunas partes que llegan y te dicen, quiero copias, ¿no? En ese momento, ¿no? Cuando este es un requerimiento que se realiza, ya sea mediante un escrito debidamente firmado por una parte procesal, ya sea el investigado, el agraviado, ¿no? El abogado de ambos, ¿no? Y depende de lo que vas a pedir, se adjuntará una tasa correspondiente, el pago de una tasa correspondiente, fijada ya por el TUPA del Ministerio Público, ¿no? Y pagado previamente en el Banco de la Nación. Y también estas copias van a ser entregadas, ¿no? Ya sea por el asistente administrativo, el asistente de función fiscal o quien haga las veces de secretario. Mencionaba que este monto va a variar, ¿no? Ha habido una última modificatoria hace ya varios meses en los cuales nos dicen que hay un pago por derecho de tramitación, ¿no? Si es que la fotocopia es simple, ¿no? La entrega se hace física, por cada folio tiene un costo de 10 céntimos, si es que la copia es certificada son 50, y si es que las copias son digitalizadas, ¿no? Ya sea entregadas por correo electrónico, ya sea esas copias digitalizadas simples o certificadas, estas no tienen costo alguno, ¿no? Basta con requerirlo mediante un escrito, ¿no? Al despacho que está llevando a cabo tu investigación. Pero si quieres una copia en físico, o sea, en formato papel, que lo puedas, ¿no? Tener a tu mano, sí tiene un costo que tienes que realizarlo en el Ministerio Público, un costo que ha sido fijado ya por el TUPA del Ministerio Público. Otra de las funciones que va a tener el asistente administrativo va a ser la de apoyar en la conformación, foliación y organización de la carpeta fiscal, cuadernos y anexos. Es importante para ello tener en consideración el reglamento de la carpeta fiscal. El reglamento de la carpeta fiscal es un documento que ha emitido el Ministerio Público, en el cual nos va a dar ciertos lineamientos que van a tenerse en consideración para armar la carpeta fiscal, para ver el tema de la foliación, para ver, en este caso, qué tipos de cuadernos se tienen que crear, qué se diferencia entre una carpeta, la principal, y una carpeta auxiliar, entre otra información que debe tenerse en cuenta para custodiar, en este caso, ¿no? Crear correctamente una carpeta fiscal. Como mencionamos aquí, la carpeta fiscal está compuesta por una carpeta principal y una auxiliar, ¿no? A grandes rasgos. La carpeta no va a exceder de los 200 folios por cada cuaderno. Es decir, existen a veces carpetas que tienen 1000 folios, ¿no? 1000 folios. Entonces, esto no lo vas a armar así, toda una carpeta, todo en conjunto, sino que está por un tema de practicidad, de poder el fiscal manejarla, ¿no? Y poder trabajar con ella, se va a dividir en varios tomos, ¿no? Si es que en el caso, como les mencionaba en el ejemplo, la carpeta consta de 1000 folios, esta va a tener que ser dividida en varios tomos de 200. Serían 5 tomos de 200 folios cada uno de estos tomos. Entonces, por tema de, como les mencionaba, de practicidad, para que el fiscal pueda manejar bien la carpeta, de comodidad, y no tener que estar pues teniendo una carpeta que en algún momento se va a desarmar, ¿no? La foliación
que se realiza de la carpeta fiscal se realiza de manera correlativa, ¿no? En números, ¿no? Y ahí mencionamos también una disyuntiva, puesto que si nosotros vamos al tema de la normativa interna que hay en el Ministerio Público, no se señala específicamente que tienen que ser en números y letras. Dice que tienen que ser de manera correlativa, ¿no? Pero por tema de comodidad, de mantener un orden también, ¿no? En las carpetas se folian tanto en número como en letra. No sé si tengo aquí, no tengo un ejemplo. Ya, en la parte superior, ¿no? De cada folio se pone el número en números y también en letra, ¿no? Esto no se puede realizar con cualquier lapicero. La misma normativa interna se nos dice que tiene que hacerse con un lapicero de color azul, ¿sí? Y si existe algún error dentro de la foliación, lo que dice la normativa es tachar con 3 rayas la foliación errada y foliar, en este caso abajo, la nueva foliación, ¿no? Que se le va a hacer a esta carpeta, ¿no? Existe normativa más específica inclusive que nos indica que hay que hacer un acta en la cual se señale por qué motivo se realizó esta modificatoria de la foliación y todo ello. Por eso que hay que tener mucho cuidado con el tema de la foliación de una carpeta, ¿no? Bueno, acá mencionaba, si una parte procesal lee la carpeta fiscal, se va a dejar constancia el día, la hora y el personal que autorizó, además la parte procesal y el tiempo. Es que como mencionaba hace un momento, las partes procesales llegan al despacho fiscal a solicitar leer la carpeta fiscal, ¿no? Y para eso cada despacho fiscal maneja un registro, ¿no? Para dejar constancia qué parte, en este caso, accedió a la carpeta, ¿no? En qué momento, quién, durante cuánto tiempo, qué es lo que revisó. Las fiscalías pueden tener registros de distinto tipo. No existe tampoco algo que nos diga que de esta manera tiene que registrarse, ¿no? Pero solamente en algunas fiscalías tienen cuadernos en los cuales se registra, ¿no? ¿Qué parte procesal leyó la carpeta, ¿no? Obviamente para eso tú tienes que pedirle a la parte que accede a la carpeta, ya sea su DNI o su carnet de abogado, registrar, ¿no? Nombres y apellidos, el DNI, su colegiatura, el número de la carpeta fiscal a la cual está accediendo, la hora desde que empezó hasta la hora que termina. Algunos también, lo dice la normativa, tiene que señalarse qué documento específicamente se ha leído, ¿no? Se ha revisado. Se tiene que precisar también si es que tomaron fotos, si es que se tomó fotografías de la carpeta. Todo eso lo dice la misma normativa interna del Ministerio Público. Y obviamente al terminar la lectura, la parte tiene que dejar constancia, una firma, una rúbrica de que en ese caso accedió a la carpeta, ¿no? La carpeta fiscal. Y es que también ahí está la función del asistente administrativo de revisar, de ver que la carpeta fiscal no sea, por ejemplo, maltratada, no se rompa algún documento, no se arranque algo, no se pierda alguna información relevante que está allí. Porque han habido situaciones, han habido casos en los cuales llegan a leer la carpeta y a una parte rompe un documento, ¿no? Que de repente no le juega en contra dentro de la investigación, ¿no? O sacan alguna información importante. Entonces, es muy importante que el asistente administrativo esté ahí revisando, ¿no? Viendo que la persona que está accediendo, que está leyendo la carpeta, que la está revisando, ¿no? Respete, ¿no? No esté ni doblando las hojas, ni arrancándolas, ni quitando alguna información importante en la carpeta, ¿no? Existe también un lineamiento específico del tema de reconstrucciones de carpeta, y es que han existido casos en los cuales algunas carpetas fiscales se han perdido, ¿no? También acarrea una responsabilidad por parte, ya sea del asistente en función fiscal o el fiscal propio, de custodiar esas carpetas. Ahí sí ya es una función exclusiva del asistente en función fiscal, que imagino la van a ver en alguna otra sesión, de la responsabilidad que tienen estos para el cuidado con la carpeta fiscal. A menos los asistentes administrativos van a dar esta función de solamente entregar, ¿no? Ser ese medio entre el
fiscal o el asistente de función fiscal con el usuario que quiera acceder a la carpeta, ¿no? Y revisar, como les indicaba hace un momento, de que la carpeta esté actualizada y esté debidamente foliada. Y si es que falta alguna información, hacer la observación a el fiscal o el asistente de función fiscal para que la subsanen antes de que esta carpeta sea entregada a alguna de las partes procesales. Hablábamos también de la función de custodiar, mantener, clasificar los archivos, documentación del despacho fiscal. Y es que dentro de toda la información que ingresa al despacho fiscal es bastante la información que va a ingresar en este caso al despacho fiscal, ¿no? Es por eso que es importante que se pueda... ¿Qué pasó acá? La pantalla se puso en azul. Fernando. La importancia de custodiar, sí, la importancia de custodiar la carpeta, ¿no es cierto? De custodiar toda la información que va a ingresar a nuestro despacho fiscal, que es, gracias, sí, gracias, que es basta, ¿no? Que es basta y no es cualquier tipo de información, la responsabilidad que recae en un asistente administrativo de la información que ingresa es importante. No se te puede perder un documento, un escrito que una parte procesal ha presentado, ¿no? Porque ponte en el caso de que sea una pericia que nos esté llegando, ¿no? Y se nos pierda, no, es importante, ya es su responsabilidad cuando ingresa un escrito, un oficio, una información relevante al despacho fiscal, custodiarla, ya es su responsabilidad allí, ¿no? Y como mencionaba en un inicio, en el día ponerle en conocimiento al fiscal de ese documento para que ya puedas como que deslindar esa responsabilidad de ese documento que si bien estuvo en tus manos en un momento, ya al momento de entregar al fiscal, ¿no? Y que éste te firme correctamente la recepción del documento, ya te desligas de la responsabilidad si el documento se pierde o no, ¿no? Entonces es importante esto. Mantenerlo y clasificar los archivos de documentación del despacho, no solamente estos archivos que ingresan, sino también información que queda a la interna del despacho fiscal, ¿no? Información de estos oficios que les mencionaba, que ingresan al despacho fiscal, ¿no? O de oficios en el cual se deja constancia de que una carpeta fiscal se ha remitido a otro despacho. Entonces, hay bastante información que tú como mesa de partes, asistente administrativo, vas a tener que custodiar, cuidar, ¿no es cierto? Cada despacho fiscal maneja y guarda distinta información, ¿no? Que es relevante, ¿no? Para cada despacho fiscal, ¿no? Algunos fiscales, como les mencionaba, guardan los oficios que envían, porque siempre es importante tener un backup, ¿no? Un respaldo de qué información se envió. Algunos fiscales guardan, ¿no? Las disposiciones de archivo que se emiten en cada caso, y para eso hay un file en específico donde se guarda todo esto, ya sea porque de repente a futuro una de las partes te requiere esta información y no tengas que ir hasta la carpeta para buscar la disposición de archivo o la disposición que declara consentido, sino que ya la tienes ahí, tú guardada, ¿no? Los oficios mediante el cual tú dejas constancia que esta carpeta fue derivada, ¿no? A una fiscalía X, no sé. Documentos netamente administrativos que también vas a tener que custodiar, ¿no? Como asistente administrativo, durante el tiempo que tú cumplas la labor de mesa de partes en ese despacho fiscal, ¿no? Apoyar en las labores de turno fiscal conforme la necesidad de servicio y a lo dispuesto por el fiscal provincial penal. Y hay algo aquí importante, ¿no? El tema del turno fiscal. Si es que de repente en algún momento tú has hecho tu voluntariado, tu CECIRA o has laborado en el Ministerio Público, sabes qué es el turno fiscal, ¿no es cierto? Y como mencionábamos aquí, el turno fiscal viene a ser un periodo de tiempo durante el cual la Fiscalía va a recibir todas las incidencias que haya por parte de la policía dentro de cierta jurisdicción que te corresponde a ti, ¿no? Pongamos en el supuesto. Antes de ello, el turno fiscal va a variar. Existen algunos despachos que tienen un turno fiscal de 24 horas, como en mi caso, el turno fiscal de las provinciales de Lima Norte, de las provinciales penales corporativas de Lima Norte, es de un día. Las fiscalías que ven en temas especializados en tráfico ilícito de drogas son 15 días, ¿no? Y así va a variar, de acuerdo a la cantidad de despachos fiscales y todo ello que haya. Durante ese tiempo, ya sea durante el día o durante los 15 días que te mencionaba en el ejemplo,
todas las incidencias que hayan, ¿no? Con carácter delictivo, penal, que sean puestas en conocimiento por parte de la policía, va a llegar a tu despacho fiscal, ¿no? Si es que durante ese tiempo detuvieron a dos personas, ¿no? Por haber cometido, no sé, un delito de robo agravado, esas personas detenidas van a ser puestas en conocimiento de tu fiscalía, de la fiscalía que esté de turno, ¿no? De la fiscalía que esté de turno. Y obviamente, dentro del periodo, de acuerdo al delito, ¿no? Si es un delito común, las 48 horas, si es un delito que se está investigando por tráfico ilícito de drogas, tenemos un plazo mayor de 15 días, vas a tener que resolver la situación jurídica de esa persona que está siendo detenida, ya sea poniéndola en libertad, ya sea pidiendo una prisión preventiva, ya sea si es que encuentras más elementos pidiendo un proceso inmediato. Entonces, durante ese tiempo, los casos llegan a tu despacho, tú como asistente administrativo no vas a resolver directamente de la situación jurídica de esto, eso se encarga el fiscal, que va a trabajar en conjunto con el asistente, en ese caso en función fiscal, pero tú sí vas a tomar de repente las comunicaciones, si bien el fiscal va a recibir la comunicación, de repente va a necesitar tu ayuda para poder recibir, ¿no? Tomar algunas notas de cuál es el policía que está comunicándose, de cuántos detenidos hay, en ese caso también alguna información referente a por qué delito se está comunicando este policía, ¿no? En dónde, en este caso, sucedió el delito, de cuántos detenidos estamos hablando, los detenidos tienen abogados, cuántos años tienen, cuándo lo detuvieron, ¿no? Toda esa información que tal vez tú como asistente administrativo vas a coadyuvar, ¿no? Vas a coadyuvar, porque durante el turno fiscal todo el despacho en completo trabaja durante todo ese tiempo, ¿no? Y ese, como mencionaba, la fiscalía, los que trabajamos en el Ministerio Público nunca descansa. Trabajan las 24 horas durante todo el año completo. No hay, en ese caso, Navidad, Año Nuevo. En Navidad, en Año Nuevo, existe una fiscalía de turno que está trabajando y viendo y recibiendo todas las incidencias que hayan dentro de su jurisdicción, ¿no? Y por eso que la fiscalía trabaja siempre, ¿no? Durante las 24 horas. Pero no solamente vas a recibir, en este caso, las comunicaciones por parte de la policía, sino también, pongamos en el caso de que una persona viene a comunicar o a hacer una denuncia de un hecho que ha sucedido durante este tiempo en el cual tú estás de turno. Entonces, también allí, como asistente administrativo, va a ser la primera persona que lo reciba, ¿no? Que pueda menos tomar algunas ideas de lo que quiere denunciar y luego, mediante una previa validación del fiscal, ver si es que, por qué delito vas a recibir la denuncia y todo eso. Es un trabajo que se va a realizar de manera en conjunta, ¿no? De manera en conjunta. Este turno, como les indicaba, no es todos los días, va a depender de la cantidad de fiscalías que hayan en tu distrito fiscal, ¿no? Todo eso va a variar, ¿no? Existen fiscalías que no están de turno, por ejemplo, las fiscalías superiores no hacen turno fiscal, ¿no? Quienes hacen son más las provinciales, ¿no? Quienes están ahí en constante movimiento con el tema de los delitos que se ven en el día a día, ¿no? Entonces, esto es como que a grandes rasgos lo que se realiza en turno penal, que es, bueno, como mencionamos aquí, de 24 horas, pues esto va a depender, ¿no? Donde los ciudadanos van a poder realizar sus denuncias y el Ministerio Público va a abocarse a estas denuncias que realicen las personas, ¿no? Obviamente que no es que estás durante el turno y ya luego termina tu 24 horas y ya luego no, porque luego del turno viene el posturno, porque hay que resolver la situación jurídica de esos detenidos, ¿no? Entonces, es una labor ardua que se hace en el Ministerio Público, pero creo que al final es compensado, ¿no? Otra de las funciones que realiza el asistente administrativo es la de realizar el trámite documentario y notificaciones que el fiscal provincial penal disponga dentro del plazo de ley. Y es que también el asistente administrativo va a realizar las notificaciones, ya sea las partes procesales, dentro de las investigaciones. Es por eso que si de repente tú quieres postular como asistente administrativo, vas a poder recibir, como te mencionaba, la función de mesa de partes o también netamente la función de ayuda, de que puedas realizar las notificaciones, ¿no? Y es por eso que es importante también aquí saber, ¿no? Cómo notificar. Para eso
hay normativa interna del Ministerio Público de cómo deben realizarse las notificaciones, ¿no? En los distintos contextos que se suceden en el día a día, ¿no? En cada caso que podemos ver. Obviamente, esta notificación, ¿no? Y este trámite documentario que mencionaba aquí va a tener que realizarse dentro del plazo que se estipule, dentro del plazo que se señale, porque ahí es importante también saber que cuando tú recibes un caso, un fiscal se está abocando un caso, hay un plazo procesal que tiene que respetarse, ¿no? Tampoco te puedes demorar tanto en notificar, porque cada día que pasa es un día que te juega en contra. Todos los fiscales, dentro del sistema de gestión fiscal, que vamos a ver en otra clase, tienen un semáforo en el cual están todos los casos con tres colores, verde, amarillo y rojo, ¿no? Y el propio sistema te dice cómo va tu plazo, ¿no? Si es que tú aperturaste una investigación por 120 días, ¿cómo vas avanzando? Si es que está bien con tu plazo, obviamente te va a salir el plazo en verde, ¿no? Si es que ya está cerca, amarillo, y si es que ya te venciste, rojo, ¿no? Si es que tu plazo está vencido, ya te pasaste los 120 días y no has emitido un pronunciamiento, tu caso va a estar en rojo y vas a tener, bueno, el fiscal ver esto para poder ver qué hacer allí, ¿no? Si amplía la investigación, si de repente no lo cree conveniente y archiva el caso. Entonces, esta información también tú como asistente administrativo vas a poder ayudar al fiscal a tener esta información siempre a la mano y poder ayudar a que sus carpetas se mantengan al día, ¿no? Se mantengan al día y se respeten todos los plazos procesales, puesto que si esto no pasa, podrías aquí acarrar, no sé, de repente que es una de las partes presente un escrito de un control de plazo o en el peor de los casos, pueda una de las partes acudir a control interno y hacer ahí una queja, una observación, por el tema de que en ese caso el fiscal se demoró con la tramitación de una investigación. Es por eso que ahí es muy importante mantener actualizada esta información, siempre estar coadyuvando con el fiscal con esa información y con la tramitación correcta, ya sea del trámite documentario o también de las notificaciones, para que en ese caso el fiscal pueda tener una efectividad, ¿no?, en cada uno de sus casos. Y es que el tema de las notificaciones, también aquí hay que hacer una diferenciación, ¿no? Quienes trabajan mediante el sistema de gestión fiscal, todavía trabajamos con el tema de las notificaciones manuales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tenemos que tramitar, ¿no?, de manera física, si es que vamos a notificar, por ejemplo, una disposición, ¿no?, adjuntarle los cargos de impreso de notificación que te va a emitir el sistema de gestión fiscal, que lo vas a realizar, y llevarlo al área de trámite documentario que existe en tu distrito fiscal para que ellos puedan, ¿no?, hacer el trámite respectivo, ¿no?, para que puedan llevar esta notificación a la dirección a la cual tú deseas que ésta sea llevada, ¿no?, para ponerla en conocimiento a las partes. Y es que el tema de la notificación tiene por finalidad ponerle en conocimiento a las partes procesales del pronunciamiento que emitió el fiscal, ¿no?, ya sea de una disposición o en este caso de una providencia, ¿no?, de una disposición o una providencia. De una disposición o una providencia. Y es por eso que es importante manejar esto, ¿no? Es llevarlo de manera física y los cargos, regresarlos y adjuntarlos en tu carpeta auxiliar. Y es que no lo habíamos mencionado hace un momento, pero ahora que lo traigo a colación, ¿qué es lo que contiene una carpeta principal y una carpeta auxiliar? La carpeta principal, usualmente vamos a ver aquí el tema al inicio, obviamente en la carátula de la propia del caso, ¿no?, que te lo va a arrojar el propio sistema fiscal. Usualmente al inicio vamos a ver la denuncia, ¿no?, ya sea la ocurrencia policial, la denuncia directa, ¿no?, o si es que la parte procesal ha presentado una denuncia de parte, la denuncia completa de la parte procesal. Luego vendrían pues la disposición que debe emitir el fiscal, ya sea una disposición de apertura, en ese caso de investigación preliminar, o de repente, en base a la experiencia que tiene el fiscal, de repente va a emitir directamente un archivo liminar, ¿no?, y de plano archivar el caso. ¿Qué más va a contener la carpeta principal? Los escritos que presentan las partes, ¿no?, los oficios
con información que va a recibir por parte ya sea de los organismos como hablábamos de la Sutran, de los IPTEL, cualquier autoridad a la cual tú le hayas requerido información va a tener que estar allí. Las providencias también van a tener que estar en la carpeta principal. ¿Qué otra información tienen allí? Toda la información que sea relevante principal para la investigación. La carpeta auxiliar sí va a contener los cargos, ¿no? Las cédulas de notificación que dejen constancia que tú has notificado correctamente a las partes, ya sea las disposiciones o las providencias, tus constancias de notificación que realices, ya sea por celular, ¿no? Por correo electrónico. Y es que aquí también es importante también revisar, ¿no? En el momento de notificar, ¿a dónde voy a notificar? ¿No? Cuando nosotros recibimos una denuncia por parte de la policía, usualmente la policía lo que hace es, cuando identifica las partes, pone la información que encuentra en RENIEC, ¿no? Fulanito de tal, según RENIEC, vive en tal lugar, ¿no? Pero sabemos que a veces las partes no viven en ese mismo lugar que se señala en su DNI, ¿no? O que figura en el sistema de RENIEC. Y abajo en la denuncia, el policía también deja precisado que con domicilio, ¿no? Real, ¿no? En tal lugar. Entonces, en este caso, en esta situación, si tenemos un domicilio RENIEC y un domicilio real, ¿a cuál se nos haría más factible realizar la notificación? Si es que tú quieres dejar todo saneado y que no haya ningún problema, notifica todo. Notifica al domicilio RENIEC, notifica al domicilio real. También puedes notificar allí al celular, muchas veces a veces dejan los celulares, ¿no? Para eso vas a tener que tú también hacer un acta de constancia, ¿no? En el cual se señale, ¿no? Con fecha tal, ¿no? Mediante el celular tal, notificar a tal persona que tenía el número de celular tal, ¿no? Y que me dio recibido conforme, ¿no? Para eso se utilizan los sistemas, ya sea de WhatsApp u otro medio que nos permita poner en conocimiento a las partes de lo que yo le quiero, ¿no? Informar. O algunas partes también dejan su correo electrónico, también se le puede ahí señalar, ¿no? En el correo electrónico, notificar por medio del correo electrónico. Si es que no hay información, no tienes una dirección exacta de esta persona, ya podemos recurrir al tema de, si es que por ejemplo vive en provincia, realizar la notificación mediante un exhorto, ¿no? Mediante un exhorto para ponerle en conocimiento de las partes, ¿no? Que viven de repente fuera de Lima, ¿no? Y para que la notificación también sea más rápida, ¿no? Tramitarla mediante un exhorto, ¿no? Entonces, toda esta información es importante tener en cuenta cuando vas a realizar una notificación. La notificación a las partes dentro de una investigación, ¿no? Toda esa información que les mencionaba, las constancias de notificación, las actas de notificación vía celular o vía WhatsApp, va a tener que ser anexada en la carpeta fiscal, que como les mencionaba, va a tener que estar debidamente foliada y ordenada de manera correlativa, ¿no? Más que todo por un orden y manejo de la propia carpeta fiscal. Aquí podemos ver el tema de la diferenciación entre una cédula de notificación manual, ¿no? Que tú realizas, ¿no? Y que vas a llevar a trámite documentario para que esto lo lleve a la persona a la dirección específica, que es esta, ¿no? Podemos ver aquí algunas características, ¿no? Ministerio Público, la fiscalía que esté emitiendo esta cédula de notificación. Cada cédula de notificación tiene un código que lo va a arrojar el propio sistema de gestión fiscal. No existen dos cédulas de notificación distintas. Cada cédula de notificación tiene un número en específico, ¿sí? Vamos a ver aquí el número del caso. El número del caso, como les mencionaba, cada carpeta fiscal tiene un caso en específico. ¿Qué más vamos a ver? El nombre de la persona a la cual se le va a notificar. Obviamente nombres y apellidos. Eso lo vas a llenar tú de manera manual. La dirección a la cual tú vas a remitir esta notificación. La dirección precisada correctamente con su distrito, y también te va a permitir el propio sistema de gestión fiscal precisar a qué tipo de domicilio. ¿Es un domicilio real? ¿No? ¿Es un domicilio procesal? Alguna referencia para que el notificador pueda llegar en este caso a esa dirección, porque lo que se busca con esta notificación no es notificar por notificar a cualquier dirección, no, sino es que la notificación
llegue al usuario final, ya sea al investigado o al agraviado, ¿no? O al abogado de estos. Entonces, es ponerle en conocimiento y que tomen conocimiento de lo que viene haciendo el Ministerio Público. La finalidad, si es que, por ejemplo, esta disposición que tú estás notificando tiene una declaración, precisar aquí, ¿no? Declaración, citación. Si es que es solo para ponerle en conocimiento de las partes, también ponerlo aquí. Y es que no es lo mismo notificar una disposición de mero conocimiento que una disposición donde hay una citación, ¿no? Para una declaración. Porque aquí sí estamos corriendo con los plazos, porque esa disposición va a tener que llegarle en el plazo, en un plazo prudente para que la persona pueda luego apersonarse y pueda llegar correctamente al despacho para rendir su declaración. Es decir, antes de que se le haya programado para que lleve a cabo esa declaración, ¿no? Porque lo que también queremos es que la persona reciba esa notificación antes para que tomen conocimiento y llegue en el día adecuado y hora adecuada y pueda rendir la declaración y así ir continuando con la investigación, ¿no? Y no haya ninguna alteración respecto al tema de los plazos o alguna dilatación en la investigación que se viene llevando a cabo. La materia, obviamente, el delito que se viene investigando, ¿no? Y aquí hay una breve sumilla, ¿no? Donde se va a señalar por disposición de tal fiscal, la fiscal que está a cargo de la investigación, ¿no? Se cumple con notificarle, ¿no? Y se va a adjuntar qué cosa. Aquí, qué disposición estás adjuntando, tal vez una sumilla de la disposición, que fue emitida con tal fecha y que conste de tantos folios, ¿no? Aquí en el ejemplo ponemos disposición de apertura y diligencias preliminares, ¿no? Y anexos, disposición de apertura y diligencias preliminares. Obviamente, como asistente administrativo o la persona quien va a realizar o generar esa cédula y va a realizar la notificación, pondrás aquí tu sello, ¿no? Con una pequeña rúbrica, ¿no? Y tú no, directamente tú como asistente administrativo, no vas a ir a tocarle la puerta a la persona y notificarle, no. Hay, en este caso, como mencionamos al inicio del Ministerio Público, personal encargado, ¿no? Que es el personal de trámite documentario quien se va a encargar de realizar estas gestiones, ¿no? De ir a la casa de la persona y realizar esta notificación. También tenemos el tema, esto ya la modernidad del Ministerio Público, que es la bandeja fiscal. En este caso ya tú no vas a tener que ir a trámite documentario a dejar tu cédula, ¿no? Y que te la sellen, ¿no? Y que regresar. No, esto ya es más automático. Directamente genera la cédula, la disposición y directamente ya se va a la de trámite documentario. ¿Quién se va a encargar de la gestión de la tramitación de ese documento? Como podemos ver aquí, entre la anterior y esta hay hasta un código de barras, ¿no? Que te permite hacer único ese documento con un código QR. Entonces ya es algo nuevo que todavía no está siendo aplicado a la gran mayoría de fiscalías a nivel nacional, pero creo que con el tiempo y con financiación que debe haber para el Ministerio Público puede llegar a esto, que es más que un tema de comodidad, es un tema también de poder avanzar con los casos más rápidos, ¿no? Y que le pueda llegar de manera más rápida a la parte procesal el tema de la notificación, ¿no? Ese es lo que... Y como podemos ver aquí, pues otros datos adicionales, ¿no? Hay información más precisa que en esta que les acabo de enseñar hace un momento. Entonces, las funciones, como mencionábamos, del asistente administrativo van a estar en los lineamientos de gestión de la Fiscalía Corporativa Penal. Si es que tú, como asistente administrativo, quieres ver cuáles van a ser tus funciones, tienes que recurrir directamente a los lineamientos de gestión de la Fiscalía Corporativa Penal. Vamos a hacer un pequeño recuento y también ahondar en algunas que no mencioné hace un momento. El asistente administrativo son funciones del asistente administrativo. Hablábamos ya de recibir y registrar en el sistema informático el ingreso de escritos, oficios y otros documentos. El tema de recibir, clasificar y registrar en el día los documentos ingresados al despacho fiscal, dando cuenta al fiscal provincial. Y es que es importante tener en cuenta, doctores y doctoras, que tu jefe inmediato como asistente administrativo va a ser el fiscal provincial del despacho, ¿sí? Como dice aquí, la línea de autoridad, el asistente administrativo depende directamente del fiscal provincial penal respectivo. Quien lidera el despacho, él va a ser directamente tu jefe directo, ¿no? A quien tienes que, en ese caso, rendirle cuentas de las labores que tú realizas en el día a día, ¿no? Otra de las funciones que mencionábamos era atender al usuario,
facilitando las carpetas fiscales para su lectura y también la expedición de copias dispuestas por el fiscal. El tema de la digitalización e imprimir o fotocopiar, así como certificar los actuados de las carpetas fiscales y sus anexos según lo disponga en ese caso el fiscal. Apoyar en la conformación, foliación y organización de la carpeta fiscal, cuadernos y también anexos. Custodiar, mantener, clasificar los archivos y documentación que tiene el despacho fiscal. Y es que, como mencionamos, toda la información que ingrese al despacho fiscal, ya sea por la mesa de partes, va a recaer en ti y vas a tener esa función que mencionamos hace un momento. Apoyar en las labores del turno fiscal conforme a la necesidad de servicio y a lo dispuesto por el fiscal provincial. Realizar el trámite documentario y notificaciones que el fiscal provincial penal disponga dentro del plazo de ley. Y aquí hay una cláusula importante, pero a veces no la toman en cuenta. La cláusula 9, otras actividades que disponga el fiscal provincial penal. ¿Por qué? Porque esa es una cláusula abierta. Es una cláusula abierta que en parte también permite al fiscal darte algunas funciones que no sean precisadas aquí, pero ya con esta cláusula abierta te da unas funciones adicionales que a veces tú ni siquiera sabes que las tenías. Obviamente no te va a mandar cosas que no tienen nada que ver con la labor del despacho, ¿no? Pero sabemos por la experiencia que a veces en el despacho fiscal, al haber tanta carga dentro del despacho fiscal, los asistentes administrativos a veces terminan cumpliendo labores también de los propios asistentes en función fiscal. Y es que no todos los despachos tienen un personal completo. No tienen, como les mencionaba hace un momento al inicio, dos asistentes en función fiscal, ¿no? A veces hay solamente uno, el otro renunció y hay un proceso de convocatoria que todavía tiene que aperturarse, o simplemente no hay plazas en ese momento, o no hay presupuesto para convocar a un asistente en función fiscal. Entonces, el asistente administrativo va a tener que también en este caso cubrir con las labores que cubre el asistente en función fiscal, como por ejemplo realizar alguna providencia, alguna disposición, hacer alguna labor adicional, ¿no? Alguna constatación domiciliaria, por ejemplo, alguna información que si bien no está en tus funciones, te va a permitir conocer un poco más acerca de cuál es la labor que se realiza en la fiscalía, si es que tú luego quieres postular al cargo, por ejemplo, de asistente de función fiscal. Si bien no es tu función realizar una providencia o una disposición, si es que por ahí tienes la oportunidad de poder hacerla, ¿no? Y mucho más aún, con ayuda de alguien que ya conoce, de tu fiscal provincial, ¿no? Puedes revisarlo, realizarla, para poder ir conociendo más, ¿no? Y es que estas labores son el día a día, se realizan, como le mencionaba, por la propia falta a veces de personal, ¿no? Entonces te va a permitir conocer un poco más para estar preparado si es que deseas postular al cargo del asistente función fiscal, ¿no? Y hay un nivel de responsabilidad, obviamente cumplir con todas esas disposiciones impartidas relacionadas con la función fiscal. Y es que cuando ya tú asumes un cargo, como por ejemplo el cargo del asistente administrativo, vas a responder por todas las funciones que tú realices, que he mencionado hace un momento, ¿no? Cualquier cosa que tú hagas que esté en base en estos puntos que acabo de mencionar y no la realices de manera correcta, va a caer cierta responsabilidad sobre ti. Es por eso que es importante siempre realizar las labores de manera correcta, ¿no? Como mencionaba un ejemplo hace un momento, si a ti te llega un documento, un oficio, un escrito, ya tienes la responsabilidad de custodiar, de cuidar ese documento. No se te puede perder, porque si pasa eso, ya hay una responsabilidad sobre ti porque es una función que tú tienes. Y ahí podría ya caer responsabilidad por mero organismo de control interno y otra cosa que te pueden aperturar, ¿no? A una investigación, ya entonces, por eso siempre, con cuidado, cumplir en primer lugar con las funciones que tienes en tus lineamientos. Porque si incumples algo o dejas de hacer algo que no esté en tus funciones, por esto que está aquí, ¿no? Podrías, en este caso, acarrear algún tipo de responsabilidad. Por eso siempre primero es concentrarse en esto. Yo me concentro en hacer mis funciones que están en mis lineamientos bien. Si es que las cumplo bien, si es que me permito
manejar bien la recepción de mi mesa de partes, recibir todos los documentos en el día, responder a todos los oficios que me pide mi superior o mi presidente de la Junta de Fiscales Supremo de mi distrito fiscal, si es que notifico correctamente en mis horas, todo lo que me han ordenado está en mis lineamientos, puedo ahí asumir otras responsabilidades. Porque de nada me vale asumir otras responsabilidades que no están dentro de mis funciones y descuidar estas. Porque por esas yo voy a responder. Por eso me pueden mandar a control interno. Por las otras no, porque no está dentro de mis funciones hacer eso. Pero por estas sí. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta cuáles son las funciones que tengo, ¿no? Cuáles son las funciones que tengo dentro de mi despacho fiscal. Y es que, vamos a ver si es que se nos pasó por aquí algo. Hemos hablado creo de todo. En las otras sesiones que haya vamos a poder hablar sobre el sistema de gestión fiscal. Aquí hay sistemas que vamos a comentarlo en un momento. Mire, dentro de las funciones que tienes tú como asistente administrativo, vas a poder darte cuenta que hay distintas herramientas que te van a permitir a ti poder realizar una función correcta. Mencionaba hace un momento el sistema de gestión fiscal, ¿no? El sistema de gestión fiscal, como les señalaba, nos va a permitir tener esa herramienta a primera mano para poder ver los casos, ¿no? Cuando ingreso a mi sistema de gestión fiscal me va a permitir ver el número de casos, quiénes son las partes, qué tipo de delitos se está investigando, quién es el fiscal que está a cargo, cuándo se realizó la denuncia, los hechos. Nos va a permitir poder ver también las disposiciones, las providencias que se descarguen, cuáles son los escritos que las partes procesales han presentado, cuáles son los oficios que han ingresado por parte de alguna institución. En mi sistema de gestión fiscal también voy a poder ver, en este caso, las cédulas de notificación, cuándo se generaron las cédulas, a qué parte se generaron esas cédulas de notificación. Toda esa información la voy a poder ver en mi sistema de gestión fiscal. De manera igual, ¿no? Pero obviamente más sofisticado, vamos a verlo en la bandeja fiscal, que también se va a manejar la misma información, pero aquí vamos a poder guardar más información, más precisa, más detallada, respecto a la propia carpeta de la investigación, ¿no? Pero también tenemos la carpeta electrónica administrativa, o más conocida como SEA, que va a cumplir esta función de esa herramienta que va a manejar el personal administrativo. Mediante el SEA, o la carpeta electrónica administrativa, nos va a llegar información, oficios, como les mencionaba, por parte de la presidencia, de algún fiscal superior. Vamos a poder aquí ver toda la información que nos llega al despacho fiscal propio de las investigaciones y también de las propias funciones que tiene cada despacho fiscal. Por medio del SEA nos van a requerir, como les mencionaba al inicio, oficios en los cuales nos requieren la cantidad de detenidos que hemos tenido, por ejemplo, durante el mes o durante el último turno penal. Y todo eso tiene un procedimiento para poder responderlo, que vamos a verlo en la otra sesión cuando hablemos de sistema de gestión fiscal y de la carpeta electrónica administrativa. Y estas tienen varias funciones, ¿no? El sistema 2 también es un sistema propio del Ministerio Público, en el cual vamos a poder visualizar no solamente información del despacho fiscal, sino también información nuestra, ¿no? Como el manejo, por ejemplo, de los horarios, ¿no? Ver el récord de horarios, a qué hora ingresaste, a qué hora saliste, llevar la cuenta de los días y las horas que estás laborando, ¿no? Poder por ahí registrar el tema de la labor que viene, el tiempo que vienes trabajando en el Ministerio Público. También por allí se va a poder manejar el sistema del FISTUR, que es un sistema que vas a manejarlo cuando estás dentro del turno penal. El FISTUR es un sistema que va a mantener actualizado para cualquier persona del Ministerio Público que ingrese, ver cuáles son los casos que van ingresando a cada despacho fiscal. Y es que el FISTUR es un sistema que se ha aplicado hace un par de años, que nos permite tener data actualizada de todas las denuncias que vienen llegando durante el turno fiscal. Ahí vas a poder precisar tú, detallar el número de tu denuncia que ingresó, la cantidad de detenidos que van ingresando en cada caso,
el delito por el cual se está detenido, también va a ir corriendo el tema del plazo, ¿no? Cuánto tiempo está detenido, qué policía tiene a cargo esa investigación, cuándo puso en conocimiento de esa comunicación, cuándo se detuvo a la persona, entre otra información que cualquier persona que tenga acceso obviamente al sistema 2 va a tener, ¿no? Para ir a hacerle un seguimiento y también luego manejarlo, no concatenarlo con otros sistemas como el sistema de gestión fiscal que van a ver, ¿no? Entonces, estas son las herramientas que hay, que vamos a verlas en otras clases, pero que es importante tener en consideración cuando revisemos este tipo de labores como el asistente administrativo. No sé si de repente tuvieran algunas preguntas que realizar respecto a esa sesión que hemos realizado. Yo sé que tal vez que sí, entonces vamos a aprovechar ese tiempo para realizar alguna pregunta. De repente me olvidé alguna información por ahí, si me la hacen recordar, gustoso de poder absolver las dudas que puedan tener. ¿Hay alguna pregunta de repente por Sí, ahí? sí, muy excelente, una excelente sesión, muy interactiva, doctor. Le agradecemos por esa sesión. Asimismo, a todos nuestros participantes ya podemos realizar, vamos a ingresar a la ronda de preguntas, por lo tanto pueden levantar la mano si quieren oralizar sus preguntas o en su defecto dejarlo en el chat. Vamos a esperar un momento, doctor, para que puedan reformular sus preguntas. Está bien, esperemos. Doctor, tenemos una pregunta en el WhatsApp. Nos dice, muy buenas noches, doctor, excelente ponencia. Soy estudiante del cuarto ciclo de la carrera de Derecho y quisiera saber si ya puedo postular a la plaza para asistente administrativo y cuánto es la remuneración, pregunta doctor. Ya. Bueno, soy. Gracias por la pregunta. Mira, el tema de los requisitos que se manejan para un asistente administrativo o asistente en función fiscal van a variar, ¿ya? ¿Por qué van a variar? Porque va a depender de la convocatoria a la cual tú estás postulando. No es lo mismo para postular para un cargo de CAS, ¿no? Que de repente un contrato de 728, ¿no? Si queremos resumir un poco el tema, 728 tiene todos los derechos que debería tener un trabajador y el CAS tiene algunos derechos recortados, aunque había una última modificatoria que por ahí trata de aparejar el tema de los derechos que tienen los CAS con los 728, pero los requisitos que manejo van a variar, ¿no? Tengo entendido que lo mínimo que se pide es el octavo ciclo en la carrera de Derecho, ¿no? De estar cursando el cuarto año en la carrera de Derecho, ¿no? Te piden obviamente alguna información, preparación, ¿no? En derecho penal, procesal penal. Si es que tú, por ejemplo, vas a una fiscalía especializada en delitos en violencia contra la mujer, integrante del grupo familiar, te pedirán por allí que tengas un diplomado, ¿no? Respecto a esos temas. Si de repente vas a una fiscalía que ve el tema de los activos, también igual, o una fiscalía ambiental, también tener esos conocimientos previos que te, que te permite también aportar al despacho fiscal, ¿no? Entre otra información que también te piden, como les digo, va a variar. En su momento, recuerdo que el mínimo era octavo ciclo y las fases de postulación también varían, ¿no? Hay algunas que te piden, por ejemplo, cumplir con los requisitos básicos que te digo, ¿no? Del octavo ciclo de la carrera, de los diplomados, de la especialización. Pasas ese filtro y automáticamente pasas a una entrevista y de una entrevista de tres personas en las cuales te hacen preguntas sobre derechos, sobre también por qué estás postulando al Ministerio Público y luego ya eligen a los ganadores, ¿no? Pero hay otros tipos de convocatorias que son un poquito más rigurosas, ¿no? Primero cumples con los requisitos, luego pasas una entrevista un examen de conocimientos, un examen de psicotécnico. Luego de eso, recién pasas a la entrevista panel. Entonces, esto va a variar de acuerdo al tipo de convocatoria que se realice. Por eso es muy importante siempre estar atento a la página del Ministerio Público en el cual se suben todas las convocatorias que hay. O sea, no es que sea información reservada, no es información pública
cualquier persona puede ingresar al Ministerio Público y ver todas las convocatorias que hay, y si está dentro del plazo y cumples con los requisitos, postular, ¿no? Postular, y ahí mismo te indican, ¿no? Cuáles son las fases que hay, ¿no? Y tú hacerle el seguimiento, si cumple con requisitos, postulas y vas cumpliendo con las etapas de cada convocatoria que se realice. El ingreso que recibes es variado, ¿no? Va a depender, como te indicaba, del tipo de contratación que tengas, ¿no? Un CAS tiene una remuneración distinta a la, por ejemplo, de un personal 728, ¿no? Quien gana un poquito más, ¿no? Pero la remuneración podría decir que tampoco es tan mala, ¿no? Yo creo que parte de los 2.800 mínimo para arriba, ¿no? Por ahí están, ¿no? Por ahí está el precio que oscila el tema de la remuneración, porque también hay contratos de suplencia en las cuales también la remuneración es poquito mayor, pero ahí también jugamos en contra porque si es que tú postulas un cargo de suplencia, estás como lo mismo, el nombre mismo lo dice, supliendo a una persona que cuando regresa nuevamente a su cargo ya tendrías que también retirarte de esto y te quedas sin trabajo, ¿no? Entonces, el precio va a variar, como les mencionaba, y los requisitos también, ¿no? De acuerdo a la contratación a la cual tú quieres postular. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Roger Muchica. Nos dije, ¿podría diferenciar bien los sistemas? Sistema 2, SEA, Agenda, Sí. CGF, porque creo que en la Fiscalía de Familia hay otros sistemas, pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Esa diferenciación, o sea, no, lo he mencionado el día de hoy a grandes rasgos, porque como el doctor que mencionaba que trabaja en la Fiscalía de Familia, podrá darse cuenta que no es tan fácil trabajar la quinta positiva. Esa clase la vamos a hacer de manera virtual, yo la voy a hacer. Vamos a abordar ahí con el tema del sistema de gestión fiscal, que es una herramienta que le mencionaba un poquito antigua, que está siendo reemplazada por la bandeja fiscal, ¿no? El tema del sistema 2 sí lo maneja casi todo el personal, porque es un sistema único, ¿no? Que todo actualizado, que todos lo manejan. La bandeja fiscal mencionaba allí hace un momento, y claro, el sistema 2 tiene varias funciones que vamos a verlo de manera específica, a detalle, paso a paso, en la siguiente sesión que me toca dar, en la cual vamos a abordar sistema de gestión fiscal, vamos a hablar de la bandeja fiscal, sistema 2, vamos a hablar del SEA, vamos a hablar del FISTUR, y allí, con mayor detenimiento, vamos a poder abordar cada una de estas y poder no abordar todas las funciones que tienen, porque no nos alcanzaría toda la sesión que tenemos, ¿no? Pero sí las funciones principales. Para abordar funciones específicas, no se preocupen, existen manuales del Ministerio Público bastante didácticos que les va a permitir aprender desde cero cómo utilizar esas herramientas. Y ya conforme estás trabajando en el Ministerio Público, también vas a poder aprender algunos trucos que tiene cada herramienta del Ministerio Público. Así que por esa parte no te preocupes, la vamos a abordar en una siguiente clase. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta de manera oral. Le vamos a activar el audio. Ya, Corona, el Doctor, URL. muy buenas noches. Muy buenas noches con todos los presentes. Mi pregunta era con respecto a cuando alguna de las partes, o en este caso el abogado, pide, en este caso, ver la carpeta fiscal. Doctor, ¿qué hacer frente al hecho de que usted mencionó el ejemplo de que haya algún rompimiento de algún folio de la carpeta fiscal? ¿Qué hacer frente a esos actos? Gracias por la pregunta. Mencionaba que en ese caso el asistente administrativo va a tener también que tener ese cuidado, ¿no? De ver que la parte procesal que está pidiendo la carpeta no doble los folios, no arranque algo. El caso que les puse es un caso que sucedió, no en la fiscalía en específico, sucedió en el Poder Judicial. Así de rápido les comento, ¿ya? Era un caso en el cual la parte investigada pidió leer el expediente, ¿no? Y existían unas pericias, ¿ya? Que eran fundamentales para esa investigación que se venía haciendo, y no saben lo que es el investigado. Menos mal que el secretario se puede dar cuenta. Obviamente, para que no sea tan notorio, ¿no? Empezó a comerse
como son hojas, empezó a comerse las hojas, ¿no? Las pericias se las empezó a comer, ¿no? Con la finalidad de, no sé cuál será su idea, ¿no? De evitar que esa prueba sea actuada, ¿no? En el juicio. En ese caso, estamos hablando de un inminente delito. Si tú estás en ese supuesto, en esa situación, ponerle en conocimiento a tu fiscal, ¿no? Para que pueda ponerle en conocimiento, ¿por qué no?, en la fiscalía de turno, ¿no? Y pueda, en ese caso, actuarse allí, ¿no? Obviamente, ya esto escapa un poco de la responsabilidad del asistente administrativo, porque no vas a estar, pues, en la cabeza de la persona, ¿no? Y viendo que no haga eso, ¿no? Pero igual ya es puesta, poner en conocimiento del fiscal que está a cargo del despacho, fiscal provincial, para que se pueda tomar alguna medida, ¿no? Y vea si llama pues a al fiscal que está de turno para que pueda tomar conocimiento de ese hecho y aperturar una investigación por el hecho suscitado, ¿no? En el caso que te comento, obviamente se hizo eso, ¿no? Lo que le estoy comentando, y se encontró una responsabilidad por parte del investigado. Menos mal esas pericias pudieron luego volverse a requerir. Había un backup, unas copias de esto que pudieron luego ser anexadas a la carpeta, pero pongámonos en el supuesto de que no ha existido eso, ¿no? Hubiera un problema. Aunque, como también lo mencioné en la sesión, han existido situaciones en las cuales las carpetas se han perdido, no por irresponsabilidad netamente del fiscal, sino por algunos, por ejemplo, situaciones que hubieron hace poco con el fenómeno del niño y eso, y existe un protocolo de cómo, en ese caso, se me fue el nombre, reconstruir una carpeta, ¿no? O carpetas también antiguas que ya no están, ver la forma en cómo reconstruirlas. Existe un protocolo, no lo hemos hablado aquí, pero espero hablarlo en alguna otra sesión. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta en el TikTok, doctor. Vamos a una pregunta del Zoom y el otro de TikTok. Dice, doctora, la colega dice, se puede dejar tomar fotografías a la carpeta? Pregunta. Sí, como les mencionaba, se puede dejar fotografías, dejar tomar fotos a la carpeta fiscal, pero esa se tiene que dejar un registro, ¿no? No está prohibido tomar fotografías. Hace varios años sí hubo un conflicto por ese tema, porque decían, pero ¿por qué no se dejaba tomar fotografías? Porque eh, ya existía una función de que las partes procesales puedan pedir copias digitalizadas. Entonces muchas partes, con la finalidad de no pagar el tema de la tasa que en su momento se cobraba por copias digitalizadas, ¿no?, iban y tomaban directamente la fotografía de la carpeta. Hubo ahí una controversia entre si dejar o no dejar, ¿no? Y el tema del acceso a la información, de las partes procesales, y que al final originó que en la actualidad sí se puedan tomar fotografías de la carpeta solamente a las partes procesales y a los abogados debidamente apersonados. Sí se puede y actualmente se tiene que dejar una constancia de ello. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿los asistentes de administración pueden apoyar en la realización de disposiciones fiscales? Sí, como les mencionaba, en la actualidad en el Ministerio Público, la alta carga procesal que hay origina que falta en manos, ¿no? Aparte de la falta de presupuesto que hay, que terminan pues originando que los asistentes administrativos realicen este tipo de ya sea providencias o disposiciones, obviamente siempre bajo la supervisión del fiscal que está a cargo de la investigación, ¿no? La revisión de esta disposición, porque al final de cuentas, quien va a firmar esta disposición que se emite en cada caso va a ser el fiscal, que es el fiscal provincial. Entonces, para eso, tú puedes ayudarle, ¿no?, a hacer la disposición, si es que tienes conocimientos de esto, pero siempre bajo la supervisión de un fiscal provincial, y quien al final de cuentas va a revisar tu proyecto y firmarlo si es que cree conveniente que, bueno, el proyecto está elaborado de manera correcta, ¿no? Muchas gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta de Evelyn Requena. Nos dice, buenas noches, doctor. Yo actualmente curso el octavo ciclo de Derecho. ¿Se puede entrar al Ministerio Público si no cuento con experiencia? ¿Y qué me recomienda para realizar dicha experiencia? Gracias por la pregunta. Sí, uno de los requisitos que mencionaba como mínimo para postular al cargo de asistente administrativo es el tema de el octavo ciclo de la carrera, ¿no?
Depende de la convocatoria, te van a pedir experiencia. Mi caso en específico, mi caso en concreto. Yo toda la vida había trabajado en el sector privado. Cuando yo quiero ingresar al Ministerio Público, no tenía experiencia. No tenía nada de experiencia en el sector público, ¿no? Yo tuve que empezar desde abajo, de asistente administrativo en el Ministerio Público. Porque ¿cuál fue mi talón de Aquiles? El no tener experiencia en el sector público. Porque yo estaba preparado para asumir un cargo de función fiscal por la experiencia que tenía en Derecho Penal y Procesal Penal, pero no cumplía con, en ese tiempo, en mi convocatoria me pedían un año de experiencia en el sector público, y yo no la tenía. Tenía la experiencia en general, que también te piden una experiencia general de un año, que va a depender y va a variar de acuerdo a la convocatoria, pero no tenía la experiencia en el sector público. Entonces tuve que empezar abajo para tener ese año y luego ya seguir postulando a los demás puestos que hay dentro de cada fiscalía, ¿no? Excelente respuesta, doctor. Vamos a seguir con las preguntas. A ver, un momento. Sí, doctor, acá nos pregunta Roger Mujica, ¿no? ¿Por qué cree, doctor, que existen las convocatorias requisitos como, por ejemplo, experiencia de un año, pero permiten postular estudiantes del octavo ciclo, incluso de secundaria completa? ¿Cree que es razonable? Y yo que conozca, no de secundaria completa, pero sí del octavo ciclo, si es que de repente tú no cumples con el requisito mínimo del octavo ciclo, recuerda que también existe un programa de voluntariado en el Ministerio Público, ¿no? Muchas veces las universidades, ¿no? Hacen acuerdos con el Ministerio Público para, en este caso, que sus propios alumnos de sus universidades puedan participar en el voluntariado y ganar cierta experiencia en las labores que se realizan en las fiscalías. Al ser voluntario, ¿no? Y como su propia palabra lo dice, voluntariado, no vas a recibir una remuneración económica, ¿no? Pero ahí está también la experiencia que vas a ganar al trabajar en el Ministerio Público, ¿no? Existen actualmente, sí, menos en mi despacho fiscal, hay voluntarios que nos ayudan en la labor diaria en el despacho fiscal. También existe el programa de CESIGRA, ¿no? Allí sí ya las personas que trabajan, están dentro del CESIGRA, de este programa de CESIGRA, y reciben una remuneración, ¿no? Tienen un horario también específico. Eh, Obviamente hacen otro tipo de labores que el voluntario, porque ya reciben una remuneración. Tengo entendido que el programa de voluntariado no te sirve como, o sea, si estás, por ejemplo, un año de voluntariado, no te sirve como experiencia previa en el Ministerio Público, ¿ya? Solo te sirve para ganar la experiencia y conocer cómo se trabaja en el Ministerio Público. El CESIGRA sí, sí te validan el año que trabajas, el tiempo que estás en el CESIGRA, ¿no? Y te sirve para ese tipo de convocatorias. El voluntariado no, pero sí te permite ganar cierto tipo de experiencia, ¿no? Ahora, como les mencionaba, los requisitos van a variar de acuerdo al tipo de convocatoria. Cada día los requisitos que te ponen son mayores, ¿no? He visto convocatorias para asistente en función fiscal en las cuales te están pidiendo que sí o sí ya estés titulado, entonces la valla se sigue subiendo, sigue siendo más alta de acuerdo a la convocatoria que haya, ¿no? Entonces, lo único que serviría que es estar bien preparado, ¿no? Capacitarse constantemente para poder cumplir una buena labor en el Ministerio Público y cumplir con todos los requisitos y todos los filtros que van a ver en las entrevistas, en las convocatorias que haya, ¿no? Para los puestos, ya sea de asistente administrativo o de asistente en función fiscal en el Ministerio Público. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta de ya las últimas preguntas de Alorca Cali, que nos dice, ¿cuál es el procedimiento para pedir una copia del expediente? Ya. Y siempre es importante aquí saber diferenciar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de expediente, nos referimos más al Poder Judicial. El Poder Judicial maneja expedientes. En el Ministerio Público manejamos carpetas fiscales, ¿no? Carpetas fiscales. Una cosa es el expediente, Poder Judicial, carpeta fiscal en el Ministerio Público. Me preguntaba cuál es el requisito para pedir copias, ¿no? Sí, correcto, copias de la carpeta fiscal, ¿no? ¿Cuál Copias es de el la carpeta procedimiento fiscal. para pedir la Ya, carpeta fiscal, Mr. Blue? ya, gracias. Bueno, en este caso siempre este tipo de copias mediante un escrito dirigido obviamente al fiscal que está a cargo del caso,
¿no? Tu requerimiento solicitando ahí, ¿no? Solicito copias, ¿no? De toda la carpeta fiscal, si quieres de repente también de a un actual en específico, ¿no? O también precisar de tal folio a tal folio quiero la carpeta, en la copia de la carpeta, y como les mencionaba hace un momento, especificar qué es lo que deseas, ¿no? Se hace mediante una solicitud dirigida al fiscal. Si es que tú quieres una copia en físico simple o una copia en físico certificada, vas a tener que acudir, no solamente presentar tu escrito, sino juntar a tu escrito una tasa por concepto de copias simples o copias certificadas, que vas a pagarla en el Banco de la Nación. El precio de estas copias por cada hoja están precisadas en el TUPA del Ministerio Público, ¿no? En la actualidad, como les mencionaba, las fotocopias simples, si la entrega es física, por cada hoja 10 céntimos. Si es una copia certificada, son 50. Si quieres una copia simple o certificada, pero de manera digital, y te llega a tu correo electrónico, esto es sin costo alguno. Todo esto se tiene que realizar, como les mencionaba, mediante un escrito, ¿no? Y el plazo que tiene el fiscal a cargo para poder darte las copias, según el TUPA del Ministerio Público, es de 10 días. 10 días para poder darte esas copias, ¿no? Este plazo a veces no se cumple del todo por la alta carga que hay, pero se trata en lo posible por cumplir con esto. Entonces, eso es la solicitud. Obviamente, si lo solicitas de manera física, tendrás que esperar que el fiscal provea tu escrito y te sellará una fecha y hora para que recibas estas copias, ¿no? Eso es todo el procedimiento que se tiene que hacer para la solicitud de copias. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Hilton Kai. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una disposición y un requerimiento fiscal? Ya, gracias. Aquí hay tres documentos que vamos a nosotros, como parte del Ministerio Público, a realizar. Las providencias, las disposiciones y los requerimientos. Las providencias usualmente se van a realizar para actos, meros actos trámites de ordenar la investigación. Si es que, por ejemplo, una de las partes presenta un escrito de apersonamiento, ¿no? Podemos responder con una providencia. Si es que una de las partes, si que por ejemplo, ya se realizó una citación y las partes procesales no han venido y se va a hacer una reprogramación solamente de eso, se puede hacer también mediante una providencia. Actos de mero trámite, dice, ¿no? De la investigación. Una disposición ya es distinto. Esta disposición va a tener que estar debidamente fundamentada, ¿no? No es hacer una disposición por hacerla. Ejemplos de una disposición. Vamos a poder hacer una disposición de apertura de la investigación preliminar, una disposición de ampliación de la investigación. ¿Qué más podemos hacer con disposiciones? Una disposición de archivo, ¿no? Una disposición que va a resolver un acto de fondo, un acto que va a tener que estar debidamente fundamentado. Que no lo digo yo, que lo dice el propio Código Procesal Penal. Distinto a un requerimiento que ya voy a tener que allí, en este caso, también va a tener una debida fundamentación, pero aquí ya voy a tener que intervenir otro actor más dentro del proceso, que vendría a ser el juzgado, ¿no? Ya un requerimiento de sobreseimiento, un requerimiento de acusación, un requerimiento de incoación de proceso inmediato, un requerimiento de prisión preventiva, ¿no? En ese caso, ya hay una fundamentación de este requerimiento que voy a hacer, pero ya voy a, por ejemplo, en este requerimiento de prisión preventiva, ponerle en conocimiento de un juzgado, de un juez, para que resuelva ese requerimiento que yo estoy haciendo, como el caso que les mencionaba, el tema de un requerimiento de prisión preventiva. Y sobre ese requerimiento que yo estoy haciendo como Ministerio Público, ponerle en conocimiento en ese caso, al juzgado, para que estos puedan resolver. Igual con el requerimiento de proceso inmediato, ¿no? Yo requiero al juzgado, en este caso, que se lleve a cabo un proceso inmediato, le traslado al juzgado este requerimiento y es en este caso el juzgado quien se va a encargar, por ejemplo, de notificar a las partes de estos requerimientos. Entonces, ya hay también
una función adicional que se le va a dar al juzgado respecto a estos requerimientos en concreto, ¿no? Entonces, estos 3 documentos van a ser los que tú vas a hacer en el día a día en el Ministerio Público, más allá también de las actas que puedan hacerse, ¿no? En las razones que puedan hacerse dentro de una investigación, pero estos 3 van a ser los documentos esenciales que vas a realizar. Y que también, tengo entendido, hay una clase en la cual se van a elaborar, bueno, van a darte los tips de cómo realizar una providencia, una disposición o un requerimiento. Es una clase especial, que no lo voy a hacer yo, la va a llevar a cabo otro abogado, pero en la cual vas a poder aprender ahí. Y no solamente la diferenciación también, sino cómo hacer uno de esos documentos desde cero. Y en qué casos hacerlo. Muchas gracias, doctor. Ya con esta pregunta vamos a finalizar, doctor. El colega Roger Mujica nos pregunta, ¿no? Mujica. Cuando se solicitan copias certificadas y tengo documentos originales de la carpeta, certifico, pero si tengo solo copias certificadas como mandó esas copias, ¿certifico fedateo o solo copias simples? Gracias por su respuesta, nos pregunta. Ya. El tema del fedateo, las copias certificadas que le mencionaba, vas a tener mucho cuidado con el tema de la certificación, como les mencionaba hace un momento. Porque no vas a certificar una copia simple de un documento, no. Como el concepto mismo decía de la copia del tema del fedateo, tú vas a dar es una reproducción fiel de un documento original que ha sido autenticada por una entidad competente. ¿Para qué casos nos piden, por ejemplo, las copias certificadas? Usualmente los usuarios nos piden copias certificadas, por ejemplo, de la disposición de archivo o la disposición que declare consentida. Si bien nosotros le notificamos la disposición, ¿no? Normal, ¿no? Una copia de la disposición, estos para sus trámites posteriores de anulación de antecedentes, ya sea en sede fiscal, ya sea en sede policial, nos piden copias certificadas. Y esta certificación le da un valor adicional a una copia simple, porque le está dando, como dice, diciendo que esta copia que yo tengo que está certificada es una reproducción fiel de un documento original. Es lo mismo, tiene casi el mismo valor que un documento original que va a obrar en la carpeta fiscal. Entonces, usualmente las partes nos piden en eso, o también a veces de algunas declaraciones o de algunas actuaciones importantes que ellos creen convenientes que les puedan servir para otra investigación que vienen viendo en otro caso, también nos requieren ese tipo de documentación, ¿no? Entonces, la documentación que tú vas a certificar siempre tiene que ser un documento original que tú tengas a la vista, porque tú vas a validar que ese documento que vas a certificar ahora es igual al original. Si es que hay algo que no coincide, la responsabilidad también sería tuya de certificar un documento que es diferente al original. Entonces, por eso mucho cuidado de los documentos que vas a certificar, que siempre tienen que ser, en este caso, originales, ¿no? Originales. Sí, doctor, muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas referentes al tema. Y en nombre de Juris.pe y de todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al abogado Juan Carlos de los Santos Bernal por su magnífica ponencia sobre asistente administrativo en sede fiscal. Ha sido un verdadero honor tenerlo con nosotros y deseamos el mayor de sus éxitos en su camino profesional, estimado doctor. Y asimismo puede despedirse del público que ha estado muy interactivo con sus preguntas. Es cierto. Gracias por la oportunidad y gracias a las personas que están conectadas. Espero que tengan toda la suerte del mundo para poder ingresar a una convocatoria en el Ministerio Público, ya sea como asistente administrativo o asistente de función fiscal. El Ministerio Público los espera. Necesitamos personal con mucha vocación de servicio, con mucha mística de trabajar. Sé que el Ministerio Público no es fácil. Tienes un horario de salida, pero muchas veces no tienes un horario de entrada, pero no tienes un horario de salida. La carga es fuerte, pero si estás preparado, ¿no? Vas a poder realizar una buena labor. A las personas que quieren postular, pedirles que se preparen mucho, ¿sí? Prepárense mucho en temas de derecho penal, procesal penal, si quieres una fiscalía especializada, respecto a los temas de esa fiscalía especializada, y porque necesitamos gente preparada en el Ministerio Público. Desearle suerte y nada, nos vemos en la otra sesión en la que voy a abordar el tema de sistema de gestión fiscal y otros sistemas que se utilizan en el Ministerio Público. Muchas gracias, doctor.
Asimismo, invitar a los participantes que la próxima sesión con el doctor Juan Carlos de los Santos va a ser el viernes 10 de octubre. A las 7 de la noche se va a tocar el sistema